Porque el crecimiento bacteriano, como ocurre, necesita energía para poder llevarse a cabo, si no, no hay crecimiento. Aquí tenemos que tener en claro qué es el crecimiento microbiano a nivel individual y poblacional, fisión binaria, fases del crecimiento, y qué es lo que sucede con las sustancias antimicrobianas en la curva de crecimiento microbiano. De todas maneras, si usted quiere leer más al respecto, consulte el blog en la parte de crecimiento microbiano, ahí está todo bien explicado también. ¿Qué es lo que son los objetivos de esta parte del curso? Conocer el ciclo celular bacteriano, es decir, cómo una bacteria crece y lleva a cabo su proceso de crecimiento. Familiarizarse con el concepto de fisión binaria, conocer e identificar la curva de crecimiento y reconocer las principales características de cada una de las etapas, y diferenciar tres conceptos fundamentales que se utilizan cuando uno aplica antibióticos: bacteriostático, bactericida y bacteriolítico. Bien, el crecimiento microbiano entonces. Cuando hablamos de crecimiento microbiano vamos a hablar de un crecimiento ordenado de todos los constituyentes celulares que conducen al aumento en la masa. Y finalmente en un aumento del número de células. La bacteria tiene que aumentar en masa, elongarse y posteriormente dividirse. Pero cuando aumenta en masa no significa que está creciendo en tamaño. Nosotros no podemos medir el crecimiento de una bacteria en términos de un crecimiento humano, porque el individuo aumenta por división de células, por mitosis, su crecimiento, ¿cierto? Y las bacterias se miden por crecimientos de tipo poblacional, pero a partir de una sola. Por lo tanto, el crecimiento individual equivale al crecimiento del ciclo celular, es decir, el aumento del tamaño, y para que pueda ocurrir eso, la bacteria necesita sintetizar materiales de envoltura, pared celular, cápsula, etc. Para poder llevar a cabo ese proceso necesita energía y a la vez necesita de nutrientes, ¿no? Para poder llevar a cabo el proceso. Y aparte de los nutrientes, para poder formar pared celular, cápsula, ¿no es cierto?, necesita sillares estructurales también. ¿Y cuáles son los sillares estructurales? Las moléculas que van a constituir parte de esa estructura. Señales que coordinan la replicación del ADN con la división celular. Por lo tanto, hay división y replicación del ADN. Inicio y transcurso de la replicación cromosómica y de los plásmidos. Todas las bacterias que tienen plásmidos tienen que replicar los plásmidos. Y la segregación de cromosomas y plásmidos de las células hijas. Todo este proceso va a ocurrir a nivel individual. Es decir, cada bacteria que participa en este proceso lo hace por sí sola. ¿Entiendes? Por lo tanto, el crecimiento bacteriano, si parto de una célula, en la segunda generación voy a tener 2 células. En la tercera, ¿cuántas voy a tener? 4. En la siguiente, 8. 16. Etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el crecimiento bacteriano, como usted lo ve ahí, lo realiza en progresión geométrica, no aritmética. Parto de una, pero esto es hipotético. Porque supuestamente en un cultivo bacteriano yo puedo tener 100 bacterias, por darle un número cerrado. En la segunda generación, ¿cuántas espero? 200, pues y así sucesivamente. Por tanto, yo no puedo esperar que en un cultivo bacteriano yo tenga una sola bacteria, yo tengo millones. Por tanto, siempre cuando se realiza el crecimiento de una bacteria en el laboratorio, se hace partiendo de una curva hipotética. ¿Ya? Hipotética.
Aquí tenemos entonces el crecimiento poblacional. Y ahí usted ve una serie de tablas y el tiempo, ¿no es cierto?, que se está midiendo. Y es más o menos lo que yo puse allá. Por tanto, aquí mido la cinética del crecimiento en una curva que se da típicamente, pero esta curva se da en el laboratorio, bajo condiciones controladas. Dice, cinética del crecimiento, tiempo de generación. El tiempo de generación es el tiempo que una bacteria tarda en dar origen a 2 nuevas células hijas. Factores que lo afectan: pH, nutrientes, temperatura, que son factores ambientales. Limitantes del crecimiento, los mismos. ¿Quién puede limitar el crecimiento? La concentración de nutrientes, la temperatura, el pH, ¿no? Por lo tanto, esto yo lo puedo realizar en el laboratorio, pero en la naturaleza yo espero que la población bacteriana esté en una de estas etapas. Pero no realizando esto, sino que en una de esas etapas está constantemente la población bacteriana en la naturaleza. Bueno, a nivel de fisión binaria, ¿qué es lo que espero yo que ocurra? En primer lugar, usted tiene la célula arriba, aquí, en donde usted la ve que empieza a elongarse en cuanto a tamaño, ¿no? Empieza a dividir su material genético, a replicar su material genético, pero también aumenta en cuanto a la división y formación de pared celular. Segrega el ADN y posteriormente forma un tabique en el centro para formar 2 células hijas. Y a ese proceso se le denomina fisión binaria. Es decir, la célula se divide en 2, dando origen a 2 que son idénticas a la original. Se forma el septo y finaliza la formación del septo para dar origen a 2 células individuales idénticas a la progenitora. En todo ese proceso, por supuesto que la bacteria gastó energía, ¿no? Y eso es el ciclo de división de una célula bacteriana. Bien, aquí tengo la curva de crecimiento, pero que yo les dije que era hipotética y que solamente ocurría a nivel de laboratorio. ¿Qué es lo que yo hago en el laboratorio para conseguir esa curva? Tengo un medio de cultivo que lo siembro en un matraz. Medio de cultivo, lo inoculo con un cultivo y lo hago crecer. Pero si yo tengo un matraz, tengo que tener las siguientes condiciones. Ese es un cultivo que se denomina cultivo patch o cultivo cerrado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando yo tengo el cultivo, está ya con todos los nutrientes, ¿no es cierto?, el pH adecuado, la temperatura adecuada, yo inoculo la bacteria y entramos en un periodo de latencia. El periodo de latencia se supone que es el periodo de adaptación que tiene el microorganismo a la nueva condición que yo le estoy dando. Es lo mismo que yo lo saco a usted de aquí y lo mando y lo siento en el centro de la Gran Vía en Madrid. Y usted queda ahí. ¿Qué tiene que hacer? Pasar un tiempo en que tiene que empezar a mirar dónde estoy. Y si hace un frío de 15 grados bajo cero, un periodo de readaptación. Y entre que el señor se dé cuenta dónde está, va a pasar un tiempo, ¿no? Y una vez que se adapta la bacteria, ¿no es cierto?, a esa condición, o la persona a una condición determinada, posteriormente empieza a desenvolverse en forma normal. Entonces, la bacteria, ¿qué hace aquí? Capta, ¿hay un pH adecuado? Sí hay un pH adecuado. ¿Hay una temperatura adecuada? Sí hay. ¿Hay nutrientes? Sí hay.
¿Qué nutrientes hay? Proteínas, lípidos, carbohidratos. ¿Qué enzimas necesito? Necesito proteasas, carbohidratasas, ¿no es cierto? Lipasas. Y aquí la bacteria empieza a potenciar esa actividad en base a la energía que ya tiene. ¿Ya? Y una vez que ya está preparada, empieza a crecer pero en forma exponencial. Imagínense si yo sembré aquí 2000 bacterias, yo espero que la segunda generación tener 4000. Y así sucesivamente. Por lo tanto, ¿qué va pasando? Crece exponencialmente en esta etapa de aquí, pero llega un tiempo en que él tiene una fase estacionaria. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió aquí? Ocurrió que la población creció tanto, tan rápidamente, que se agotaron los nutrientes. Al metabolizar los nutrientes, ¿qué se liberó al medio? Productos de desecho, tóxicos. ¿No es cierto? Y por lo tanto todo está en un ambiente cerrado. Y al estar en un ambiente cerrado, entonces la población entra en un estado de estacionario, en donde tengo igual número de bacterias vivas e igual número de bacterias muertas, porque está en el equilibrio. Y bueno, y pasado un tiempo, si ese cultivo sigue manteniéndose ahí, empieza a caer en la fase de muerte. Por lo tanto, esas son las 4 fases típicas que usted debería obtener si hace un crecimiento de este tipo en el laboratorio con una muestra bacteriana. Ahora, importante que usted sepa lo siguiente. ¿En qué fase, latencia exponencial estacionaria de muerte, la bacteria está en su estado más susceptible? ¿Cuándo anda susceptible usted? Cuando estoy enfermo. En la etapa estacionaria. ¿De latencia? ¿Ah? ¿De latencia? Estacionaria. ¿Habló usted? ¡Qué bueno! Habló Carlito. ¿Cuál? ¿Por qué latencia? Porque la adaptación. O sea, cuando usted se está adaptando está más susceptible. Yo digo estacionaria. No, ni estacionaria ni latencia, exponencial. Porque la bacteria está preocupada de una sola cosa: de reproducirse. No le interesa nada más. ¿Me entiende? Cuando usted está preocupada, está enamorada, lo único que quiere saber es que en el guayapeo le llegue te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y no le interesa nada más. ¿Sí o no? Toda la razón. Por lo tanto, usted está ahí descuidado. O sea, no le interesa nada más a usted. O sea, usted le pueden pegar un combo y el tonto que anda con el guayapeo y va cruzando la calle, ¡pah!, lo atropellaron. O choca con un poste. También. Usted. Un pequeño accidente. Qué horror. ¿Se da cuenta usted? ¿Se atravesó? Entonces, ¿en qué estado yo debo de aplicar un antibiótico? En el exponencial. Porque ¿en qué estado va a estar la población bacteriana en una infección que le esté causando en una pata a un perro? En latencia exponencial estacionario de muerte. Exponencial. Claro, po. ¿Y por qué en el estado exponencial? Explíqueme. Se están reproduciendo Está las bacterias, multiplicando. están vueltas Porque locas. empiezan a producirse, a manifestarse A los multiplicarse. síntomas de la infección en realidad. ¿Y cuáles son los síntomas de la infección? No sé, puede ser decaimiento. ¿Cómo a no sé, po? El po aquí, oiga, nada que ver. Exponencial, ¿por qué? Porque el perro que le está ofreciendo mientras esté vivo, nutriente, temperatura y un pH adecuado. Por lo tanto, mientras usted no llegue ni tome la pata del perro y le empiece a limpiar, ¿cierto? A sacarle todo el tejido descompuesto, que esté necrotizado, que esté infectado, y lo limpie, ¿no es cierto? Lo deje limpiecito, lo cure, como dice usted,
después lo vende y después le dice a la persona dueña del perro tal antibiótico y me lo trae tal día. Entonces usted está atacando a las bacterias en la fase exponencial. Las bacterias si están en estacionaria, ¿qué? ¿No? Nunca van a estar estacionariamente, están causando una infección, pues. O si no, usted no tendría para qué tomar un remedio, estar en exponencial, usted no anda ni fu, ni anda ni fa. Pero cuando usted está sufriendo un proceso de dolor de muela, ¿qué es lo que le está presionando a usted? El organismo se está defendiendo. Se le está produciendo pus a usted. Y como no se puede salir, le presiona el nervio. Usted le produce dolor. ¿Qué tiene que hacer usted? Ir a donde el odontólogo. El odontólogo toma la maquinita maldita esa, la mete adentro, le hace un hoyito. Y al sentir usted, de repente empieza a sentir algo saladito. La pus que cae. Y usted siente alivio. ¿Sí? Entonces ahí el médico le dice, ¿sabe? Usted tiene un absceso producido por esto, antibiótico. Pero eso fue en la fase exponencial porque usted no está muerta, usted está viva. Y mientras usted esté viva, usted le va a ofrecer al organismo las condiciones adecuadas para poder crecer y desarrollarse. Cuando está en la fase exponencial, es porque usted se está muriendo la población. Pero esta fase es hipotética, yo le dije, hipotética. Es de laboratorio. Es de laboratorio solamente. Cuando una bacteria causa un proceso infeccioso, siempre va a estar en esta fase. Siempre va a estar ahí. A no ser que usted se muera. Si usted se muere, se murió todo. ¿No? Pero ¿por qué se aplica el exponencial? Porque la población está viva. Y ahí es donde se aplica el antibiótico. Podríamos darle un sustituto de alimento a la bacteria y engañarla y correrla un poco del lugar donde está. O sea, específicamente cuando hay una gran zona infectada, por ejemplo. La gran zona infectada, si hay una gran zona infectada. Un kilo de azúcar le echamos y lo cerramos. ¿Para qué? Yo supongo que porque la bacteria empezara a comer el azúcar y dejara de obviamente apoyado con antibióticos. No. Usted tiene una herida, usted tiene que limpiar, Todo eso se hizo. curar. Sí, Para eso tienen los implementos, Sí. ¿no? sí. Limpia, cura, venda. Y da antibiótico. Antes de vender se le echó un kilo de azúcar y se le cerró con el azúcar adentro. Sí, porque eso es un inhibidor del crecimiento bacteriano, debido a la concentración que tiene de azúcar. No era para que la bacteria comiera el azúcar, No, sino no, para no, que la no, bacteria no. se... Ah, ya. Todo elemento en exceso detiene el crecimiento porque es un factor. Porque, ¿qué sucede ahí? Si aumenta usted la concentración de un soluto afuera, usted le quita el agua a la bacteria. Y si usted le quita el agua a la bacteria no puede crecer. Es como por eso que se salaban los pescados antiguamente, ¿no? Después se salaba y se congelaba. ¿Por qué cree usted que los romanos le echaron el ojo a la Palestina? Por la sal. Porque a ellos les interesaba conservar la carne en las grandes expediciones de conquistas que hacían, por lo tanto necesitaban sal. Entonces si aquí usted le echa miel, como usaban los egipcios usaban miel, y le echaban a la herida, y se sanaba la herida. Pero porque las bacterias eran atacadas en este estado y usted le echaba más concentración de un soluto, la bacteria tenía que eliminar agua hacia afuera y si no tiene agua no se puede reproducir. Por lo tanto se moría. ¿Me entiendes? Más que azúcar se usa miel todavía, sobre todo como animales. Sí. Ya, ahora en vez de azúcar se usa como los parches hidrocoloidales, que como que sustituyen la plata? Sí. en vez de azúcar. Pero es que cumple con lo mismo. Sí, es como lo mismo, pero más poderoso. Se le trae el agua. Ahí en la etapa exponencial también hay muerte de bacterias. Sí, pero muy poca. Porque se supone que las primeras bacterias que van naciendo
llega un punto en que se hacen viejitas y mueren. Pero la Sí, población pero- sigue creciendo. Sigue creciendo, pero por eso está esta curva así. Este es una réplica de esta, pero considerando lo que usted está diciendo. O sea, la población sigue creciendo igual. A mí me interesa medir el crecimiento bacteriano en cuanto a las células vivas que yo veo. ¿Y cómo lo hago yo en el laboratorio? Sembrando diferentes intervalos y contando el número de colonias. Apaga eso, oye. ¿Me entiendes? O viéndolo por turbidimetría, en donde yo en un comienzo tengo el cultivo transparente y a medida que va creciendo el cultivo se va enturbiando y por lo tanto a medida que va enturbiándose yo voy perdiendo la incidencia de la luz sobre la estructura, o sea, la luz empieza a atravesar menos y eso lo veo en un espectrofotómetro y así puedo ir sacando datos y después los grafico y me da esto. ¿Sí? Eso es lo que ocurre ahí entonces. Bien, aquí están discutiendo cada una de las fases. Fase de adaptación, no hay aumento significativo en el número de células. Durante esta fase los organismos individualmente pueden aumentar de tamaño, producir cantidad de energía en forma de ATP, lo que yo les decía recién, producir enzimas, ¿no? Que ellos van a usar posteriormente para poder aprovechar al máximo todos los nutrientes que tienen a su disposición. Por eso en un proceso infeccioso, cuando explota, puede llevarse a cabo de tal forma que a un individuo en un hospital le puede llegar a dar una sepsis y se murió. Tan rápido como llegó, se murió. ¿Entiendes? O sea, las bacterias si llegan a la sangre, pueden dejar el descalabro. ¿Cuánto tiempo toma esta etapa? Bueno, hay características de la especie, van a funcionar ahí, porque fíjese usted, y eso averígüelo usted, si una Escherichia coli, por ejemplo, tiene la misma curva de crecimiento que un Mycobacterium tuberculosis. Y eso se lo puedo preguntar en un quiz yo a usted. Y usted me dice, sí, pero tiene que fundamentar por qué. No, por esto, por esto, por esto, por esto. Usted lo averigua. Al mismo tiempo exponencial dos bacterias, eso dijo. Claro, porque por ejemplo si usted tiene una curva, usted espera que la Escherichia coli crezca de esa forma así. Ahora, el Mycobacterium tuberculosis también va a crecer de la misma manera, pero va a requerir el mismo tiempo. Por eso que dice ahí depende de la especie. ¿Ah? Es característica de las especies. Condiciones del medio, adaptación. Usted sabe que el medio de cultivo, caldo nutritivo, se utiliza para todas las especies bacterianas. ¿Sí? Supongo que se lo habrán enseñado en el laboratorio. En el caldo nutritivo se espera que crezcan todas, o la mayoría de las especies bacterianas. Pero usted espera obtener una bacteria como Legionella pneumófila en ese medio de cultivo tan fácilmente. Yo digo que no al tiro, porque la Legionella pneumófila está adaptada a esas cuestiones, aires acondicionados, por tanto se supone que ahí hay hierro, tengo que agregar el hierro en medio, porque es una bacteria fastidiosa. Por lo tanto, ¿esperaría lo mismo aquí? No, depende de la especie. Depende, una acidófila, una basófila y una neutrófila tendrían las mismas curvas. En cuanto a fisonomía, sí. Pero en cuanto a tiempo y desplazamiento, diferente. ¿Ya? Por eso que hay que tener cuidado con el problema que le planteen a usted. Por eso cuando si a usted le plantean un problema así en la prueba, tiene que considerar esas cosas. El tiempo, el pH, la temperatura. Ahora, si es una bacteria halófila, tiene que considerar otro factor. La concentración de sal. Si están trabajando con una bacteria que sea acidófila, como digo Bacillus ferroxida, tiene que considerar el pH. Por lo tanto, usted no puede poner un pH neutro ni poner un pH ácido. Y el pH ácido jamás le va a solidificar un medio de cultivo.
Por lo tanto, el cultivo lo tiene que hacer en medio cultivo líquido. No puede realizarlo en sólido, porque el sólido no le va a solidificar. Lo mismo que si usted se pasa de pH 8 para arriba, el medio de cultivo no solidifica, se vuelve líquido. Entonces son factores que hay que considerar bastante en ese sentido. Una vez que los microorganismos se han adaptado a las condiciones del medio, la población crece en forma exponencial o logarítmica. Durante esta fase podemos calcular el tiempo de generación. Y ahí dice, tiempo de generación es el tiempo requerido para que a partir de una célula se formen dos. Y ahí está factores que afectan a él. G, ¿qué es el G? El tiempo de generación. La naturaleza del microorganismo. La Escherichia coli, le voy a dar este dato, se reproduce cada 20 minutos. Mycobacterium tuberculosis cada 12 horas. Por lo tanto, ¿será el mismo? No. Si yo... Siguen el mismo patrón. Siguen el mismo patrón, pero los tiempos no son iguales. Ahora, ¿será lo mismo cultivar coli y Clostridium botulinum? No dice usted, pero ¿cuáles son los fundamentos? Eso es lo que me interesa. Escherichia coli, fíjese usted, cada 0,25. Mycobacterium 12, ahí está. Por lo tanto, las especies diferentes que usted está comparando tienen diferentes tiempos de generación. Las células, entonces, en el crecimiento exponencial dice que están metabólicamente activas. ¿Cuándo a mí me conviene atacar a una persona para matarla? Bueno, el ser humano mata en todas las fases, ¿me entiende? Si está durmiendo mejor porque no ofrece resistencia, gasta menos energía. Lo mata, ¿sí? Si usted necesita realizar un asalto, sacar las pertenencias al otro, tiene que gastar mayor energía. Lo que gastan estos delincuentes, ¿no es cierto?, en quitarle las cosas a la gente. Y ustedes cada vez van peor en esta ciudad. Oye, ¿qué onda? Ya me da miedo subirme al metro a mí. Menos mal que el día sábado no anda tanta gente. ¿No tiene que andar con la billetera si asoma? Aquí la ando trayendo ahora nomás. Cuando ando en la calle la ando trayendo acá adentro. Entonces, ahí dice, las células en esta fase son metabólicas más activas, entonces las tengo que atacar en la fase más activa. ¿Por qué? Porque el antibiótico, ¿qué es lo que va a hacer? Va a detener una vía metabólica. Por ejemplo, la penicilina va a detener la síntesis del péptido glicano. Va a quebrajar la pared, va a entrar agua al sistema y la bacteria va a explotar. Pero ¿cuándo está ocurriendo eso? Cuando la bacteria está formando la pared para dividirse, en la fase exponencial. La bacteria necesita sintetizar proteínas, y yo le echo cloranfenicol. El cloranfenicol tiene afinidad por el ribosoma, dice ahí. Y por lo tanto, si no tengo ribosoma, no puedo sintetizar proteína. No sintetizo proteína, la bacteria se muere. Fase exponencial, ¿no? Entonces, los microorganismos en esta fase son más sensibles a las condiciones ambientales adversas. Aquí lo dice, clarito. La radiación, los fármacos antimicrobianos ejercen su efecto, son mucho más efectivos para las células bacterianas en esa fase. ¿Por qué? Porque como les decía hace un momento, ¿qué es lo que hace la bacteria? Solamente divide y se despreocupa de todo lo demás, ¿no? Es lo mismo que cuando usted lo asalta. ¿Cuándo lo asaltan a usted? Cuando usted está volado. ¿O no se da cuenta? O cuando está... bueno. Eso porque usted andará en sus antros de permiso. ¿O no? La tía Chandela me llama allá. ¿De quién habla? ¿Usted conoce esa persona? Es un personaje, profesor. Este señor de acá adelante está enojado por lo que dice. Usted se enoja, él se pone serio. No habla. Igual que el señor de aquí. Usted vea las caras que ponen aquí, asustan. No, es salud pública, no. ¿Cómo es salud pública? El Senón es ya un caso de salud pública.
No entiendo. ¿Quién? ¿Él? No, el Zenón. El Zenón. ¿Quién es el Zenón? Yo no sé si será el mismo antes de la perdición, pero yo conozco el Zenón. Nunca he estado, lo conozco realmente. Pero no es necesario que hagas explicaciones. Aquí hay que Sigue explicando. Aquí hay que. No, solo para No tenía idea que aquí había que dejar claro el tiro. Las Si cosas no tengo idea. Es un prostíbulo, tanto. Claro, es un nightclub que está en Mapocho. Cada persona es libre de hacer lo que estime conveniente. Ahora que las bacterias anden por ahí, andan. ¿Qué andan? ¿Hasta priones? ¿Y qué tienen que ver los priones ahí? Tienen buen que. No tiene nada que ver. Señorita, se da cuenta usted la gente. ¿Cómo se llama usted? Yo, profesor, Elena. Elena, ¿te das cuenta, Elena? Y el ingeniero comercial aquí también, ¿no? Estudiante frecuente. Ministro de los recursos. La tarjeta de descuento. Administrador. O sea que usted puede controlar este crecimiento en este curso aquí. Sí, pero hay unos incontrolables. Son incontrolables. El señor de ahí. Andrés, Carlito, ¿no? Son varios. Carlito. ¿Y usted? Yo. No. Es la tesorera del... ¿Usted es la tesorera? La cajera. La cajera. Qué increíble. Es un negocio familiar. ¿Ya se regalaron? ¿Puedo continuar? ¿Está claro todo eso o no? ¿Hay que estudiar?